Hola, ¿qué tal? Perfecto. ¿Se Hola escucha Manuel, bien? todo correcto, todo correcto. Sí, sí, se te escucha. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ahora sí, comencemos. Como es en Instagram, es un poco más informal, pero no hay problema. No, no hay Pues problema. bienvenido a un conversatorio de Navarra Confidencial. Yo soy Hugo Estornayolo Silva y pues eso, el día de hoy vamos a hablar, de hecho vamos a hablar sobre todo el tema de la censura en redes sociales en Estados Unidos, ya que es tema fresco, acaba de estallar. Claro, Y claro. pues aquí el chiste es que tú te presentes un poco, digas a las personas que nos escuchan quién eres, qué es lo que haces, cuál es tu ocupación y pues de ahí vamos saltando al tema. Yo te hago unas cuantas preguntas sobre eso. Bueno, muchas gracias por la invitación. Soy Emanuel Alejandro Rondón, soy periodista en el American, un diario americano, bilingüe, que salió al aire, digamos, hace unos 3 4 meses y bueno, me invitaron para hablar un poco de la sección 230, ¿no? Que es el tema en auge, para hablar sobre el tema de las Big Tech y el tema de la censura, para tocar sobre ese tema. Escribí un artículo hace poco, hace un par de días, y bueno, vamos a conversar un poco sobre eso. Hay que analizarlo bien, es un tema complejo que creo que se está tocando muy banalmente en las posturas de cada uno por las redes y creo que es un tema para analizarlo a profundidad. ¿Tú eres norteamericano o eres hispano de alguna otra nacionalidad? No, yo soy venezolano, pero Ah, trabajo ya. allí con el American y bueno, Ya, estamos. perfecto. O sea, entonces tú tienes incluso hasta un poco más de experiencia previa a toda la experiencia periodística sobre combatir a la censura por lo que ha pasado en Venezuela. Claro, claro, total. Es un tema que siempre está muy en boga. La censura. Tenemos muchos colegas en el American que están en Estados Unidos y, digamos, están como en casa ahora, porque con el tema de la censura, bueno, es algo que pasó siempre en Venezuela, es algo que pasa siempre en Latinoamérica y, bueno, y ahora tocó en el norte del mundo, así que hay que, hay que tocarlo, es un tema complejo y, bueno, cuando quieras ahí Ah, podemos empezar a explicar. ya. Y bueno, o sea, tal vez quisiera que nos resumas un poco el artículo, porque el tema de la censura en Facebook es más bien, bueno, no solo en Facebook, en redes sociales, no es tan reciente, desde hace unos años que ya van cazando y eliminando cuentas de personajes, sobre todo conservadores, más que libertarios, más que o sea, liberales en clásicos o incluso gente más radical. Van quitando cuentas de conservadores. Y comienza esto sobre todo con lo que le censuraron la cuenta a Alex Jones, que no era tan conservador, sino más bien conspiranoico hace unos 2, 3 años, pues. Bueno, es un tema que lleva mucho tiempo. Si vamos al caso, creo que hay que explicarlo bien. Por ejemplo, las redes sociales tienen como foros públicos una protección especial en las leyes americanas que digamos, les autorizan poder regular su contenido. Y para que funcione bien Internet, realmente sí fue una ley responsable en su momento. Pero conforme pasó el tiempo, digamos, los usuarios dentro de las redes empezaron a pedir que se regule más el contenido para lo que ellos consideraban algo, por ejemplo, incitación al odio, algo relativamente ofensivo. Entonces vimos que Facebook tomó, por ejemplo, medidas de hace mucho tiempo mucho más fuertes que Twitter. En Facebook ves que un chiste negro es perfectamente censurable, incluso te bloquean la cuenta. O sea, es jocoso porque la gente publicaba memes, chistes sobre esto. En Twitter no pasaba esto. Y desde hace un par de años, y que se intensificó en este 2020, el debate pasó a ser el tema de las editoriales, porque dejó de ser simplemente una búsqueda de cosas ofensivas, cosas del odio, un tema político. Más allá de lo que pasó, por ejemplo, con Donald Trump hace pocos días, que donde le banearon la cuenta en todos lados, eh, realmente lo preocupante, por ejemplo, fue lo que pasó con el New York Post, que sacó una información en octubre, justo antes de las elecciones en Estados Unidos, y sin razón, una razón seria, porque la explicación fue bastante escueta por la red social, censuran el artículo sobre Hunter Biden en los negocios con la empresa Burisma en Ucrania. Entonces ya a partir de allí el debate se intensifica y es como que un punto de quiebre, un point break
donde uno dice, bueno, pero aquí está pasando algo más. Aquí ya no es simplemente una búsqueda por incitación al odio, una búsqueda por algo abusivo, ofensivo o incluso otras cosas. Aquí está pasando algo que tiene un trasfondo político e incluso comercial. Esto es interesante porque el tema de Hunter Biden en la campaña presidencial fue dejado de lado, a pesar de que hubo un medio de comunicación formal que fue el New York Post, sí lo mencionó, sí hizo su exposé, y en redes sociales no se permitió hablar de ello. Sin embargo, eso no parece haber afectado a la campaña de Biden, pero ese ya es el tema de si hubo o no fraude y no nos compete en este momento. Y más bien, no termina ni siquiera el término de Donald Trump y ya lo están censurando de toda red social. Oh, de las redes sociales más grandes, porque quiero hablar de eso un poco después de cuál ha sido la respuesta. Y hace unos, creo que fue ayer, banearon también a Ron Paul y a otros personajes que efectivamente se reconocen como conservadores. Entonces, tal vez un poco que tú vayas explicándonos por qué contra los conservadores, por qué las redes sociales están en contra de los conservadores, más que cualquier otra tendencia. Bueno, históricamente las redes sociales del Black Tech siempre ha sido un poco más afín al lado progresista, ¿no? de Estados Unidos. Nacen en Silicon Valley. Es lógico también que ellos tengan una postura eh, más afín hacia un lado que al otro. Recordemos que, bueno, en Estados Unidos la situación no es como en América Latina, que combaten liberales contra, digamos, gente afín a la izquierda. Allá el debate es entre progresistas y conservadores. Los progresistas, digamos, están a la izquierda, los conservadores a la derecha. Así que es un poco lógico que estas redes sociales, la Big Tech, estén afines o mayormente afines al bando demócrata. De hecho, si pones a ver quiénes son los principales contribuyentes a la campaña de Biden, tienes a Facebook, y notas que ciertamente hay un sesgo de un lado con referencia al bando conservador. Es algo bueno, está mal relativamente, está mal cuando pasan estas cosas donde se censura más a un lado que al otro, donde lógicamente hay un trasfondo político. El otro día, por ejemplo, salió un artículo del Daily Keller donde hablaba sobre que Joe Biden tiene en su administración y en su equipo de transición a 14 ejecutivos o exmiembros de las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos. En este contexto es una información delicada, porque obviamente es por lo menos para preocuparse. Al mismo tiempo, Reuters, la agencia famosa de noticias, sacó un reportaje en diciembre sobre cómo la Big Tech trabajó sigilosamente para justamente imponer y poner gente en la transición de Biden y buscando puestos importantes dentro de las agencias gubernamentales. Por ejemplo, en el American salió hoy una columna de opinión de Vanessa Vallejo, la editora en jefe, donde habla sobre, bueno, hay una cierta alianza entre demócratas y la Big Tech. Ahora mismo, en Estados Unidos, hay demandas antimonopolios, hay una serie de recursos legales contra la Big Tech, ahí está el debate sobre la derogación de la sección 230, de la que podemos hablar enseguida porque fue el final de lo que escribí. Y si la Big Tech está más afín al bando demócrata, ellos tranquilamente pudieran zafarnos de todas estas complicaciones que tendrían. Háblame de esto de la sección 230, que justamente toda la base legal de la cuestión, del asunto, de la censura con redes sociales. Bueno, Estados Unidos es un país donde todo el mundo demanda. Es un fenómeno, es algo increíble. La gente va y demanda y esto, justamente esta sección se hizo para darle un estatus especial o proteger de alguna manera a las redes sociales o a estas grandes empresas tecnológicas. Algo lógico, porque sin esta sección no conoceríamos a Internet como hoy lo es. O sea, probablemente Facebook, Twitter, Instagram, YouTube no hubiesen podido trascender como lo han hecho sin esa sección. Lo cual es un punto positivo porque las redes sociales también fueron una tribuna de libertad de expresión. O sea, en Venezuela se burló la censura del régimen de chavista por Twitter y así en tantos otros lugares. El problema es que conforme pasó el tiempo, y esto también da un contexto a los cambios de época, la regulación de contenido empezó a surgir más de una forma editorial, y este es el problema. Las redes sociales son un foro público, Twitter está registrado como un foro público,
ellos no pueden tomar medidas como lo hace un medio de comunicación. Ellos no son una línea, no son una línea editorial, ellos no pueden censurar o regular el contenido en base a un sistema subjetivo de ideas o de creencias. Por ejemplo, lo que para ti es incitación al odio, para mí no puede serlo. Lo que para ti es un fake news, para mí no, ¿entiendes? ¿Hasta qué punto la Big Tech puede regular lo que es una información falsa y lo que no es? Por ejemplo, pasó con el caso de Hunter Biden, es clarísimo. Los fact-checkers de Facebook dijeron, vamos a revisar la historia, hasta el momento vamos a regular un poco más para que no se difunda, no tenga una gran difusión, hasta que reverifiquemos si la historia es cierta. Eso es una locura. O sea, básicamente las redes sociales le estaban pidiendo al New York Post que revele su fuente. Al final la información resultó no ser cierta, no solamente ser cierta, sino que llevaba mucho tiempo. A Hunter Biden lo están investigando en el FBI, por ejemplo. Y el caso de Twitter es ejemplar, porque había salido una información del New York Times, que vale recalcar es una especie de la principal competencia del New York Post. El New York Post es conservador, el Times es un poco más progresista. Se sabe, no hay secretos en esto. Entonces, justamente, tengo un invitado, hace 2 semanas atrás el Times sacaba una información sobre los impuestos de Trump y la información sugería que mínimamente la información la obtuvo con una práctica, una ética por lo menos un poco cuestionable, pero esa información no la censuraron, la del New York Post sí, siendo que el New York Post citó sus fuentes y todo de dónde sacó la información. El contenido privado es algo intrínseco, o sea, la explicación de Twitter fue muy escueta, fue más que todo una excusa para censurar al Post. Aquí hay otra cosa que me llama la atención y es que con toda la censura que se ha venido dando y bueno, se han eliminado cuentas y demás, hay un debate fuerte en redes sociales sobre si es que estas empresas de redes sociales, que oficialmente son empresas privadas, tienen el derecho a censurar, a eliminar, justamente bajo qué parámetros, si es que pueden hacerlo como empresas privadas, si es que lo hacen como plataformas, si es que lo hacen como foros, si es que efectivamente Claro. son empresas privadas, porque también está el tema de que reciben subvenciones. Entonces, más o menos que le orientes por ahí, porque a mí me llama la atención, yo personalmente estoy en contra, porque las redes sociales nos recuerdan al Internet inicial, al Internet de los blogs, al Internet de los foros donde uno simplemente hacía posts anónimos Claro. y era un Internet mucho más libre. Entonces, más o menos, ¿cómo ves tú esta cuestión? O sea, ¿pueden o no pueden? Mira, te voy a admitir que yo en un principio no estaba de acuerdo con la derogación de la sección 230, pero leyendo un poco más sobre el tema, leyendo la sección, la verdad es que ahora mismo las redes sociales están haciendo un mal uso de su privilegio legal, porque ahora el Estado está interviniendo. El Estado intervino al darles un estatus especial legal a estas redes. Por eso es que ellas pueden regular el contenido para, por ejemplo, impedir que vayan pornografía libremente por su plataforma o algo ilegal, ¿entiendes? Eso está bien. Pero de un tiempo para acá, como te dije, al ellos tomar una postura editorial y censurar en base a su sistema subjetivo de creencias, en base a lo que sus empleados creen, en base a sus intereses políticos o comerciales, bueno, obviamente están incumpliendo eh, su estatus de foro público. Se están aprovechando de una ley creada por el Estado para censurar a las voces conservadoras. Y eso es totalmente reprobable. Aquí es donde justamente hay que tener la mente abierta y no caer en el dogmatismo, que yo, por ejemplo, pude caer perfectamente hace 2, 3 meses atrás. Y es, por ejemplo, hay muchos liberales, personas libertarias que dicen, mira, el Estado no puede meterse con la empresa privada. Y es verdad, lo dicen con toda razón. Pero es que acá el Estado ya está interviniendo. Lo que justamente se está pidiendo es que el Estado intervenga menos, que no interfiera. Que si a mí, Emanuel Rondón, me censuran la cuenta en Twitter porque publiqué algo en contra de la Big Tech o porque dije algo sobre el tema del fraude electoral, o una opinión que puede ser subjetiva, no necesariamente un fake news, y me bloquean la cuenta, yo puedo demandar a Twitter en Estados Unidos. Y ahí recién el Estado intervendría, pero por un tema judicial,
no porque una ley que haya creado que le haga un estatus especial a las redes sociales. Pero, o sea, aquí está la cuestión, ¿en qué medida el Estado ha intervenido en las grandes empresas de compañía? Ahora Porque mismo no solamente, intervienen, sí, 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 ahora o mismo sea, sigue, sigue, intervienen sigue. porque no puede, la gente no puede demandarlos. O sea, el New York Post no puede demandar a Twitter porque lo hayan bloqueado y lo bloquearon injustamente. En Pero, cambio, a un o medio de sea, comunicación sí lo pueden demandar. pero me refiero a, aparte de toda la cuestión legal que ya se nota que las redes sociales forman parte de una suerte de relación de conveniencia mutua con el Estado, con los Estados Unidos particularmente, que estados menores, más pequeños, menos influyentes, no tanto. China es un caso especial porque en China directamente se prohíben las redes sociales occidentales y se ponen alternativas propias. Pero el tema del poder político de personajes como Jack Dorsey, como Mark Zuckerberg, eh, como, bueno, ellos principalmente, y tanto el tema económico, o sea, hay subvenciones del gobierno federal a las redes sociales y son gente profundamente influyente, profundamente cercana a la alta dirigencia del Partido Demócrata. Entonces, más bien la cuestión va por ahí, si es que solo es afinidad con el Estado o es afinidad con un modelo particular del Estado, que es la del Partido Demócrata. Y puede ser tranquilamente. Pues te dije que al principio del live que nada, que salió una información del Daily Keller donde Joe Biden en su administración tendrá ejecutivos o ex ejecutivos que estuvieron trabajando en la Big Tech en su administración o en su equipo de transición. Incluso un reportaje de Reuters, la agencia de noticias, porque el Daily Keller es más conservador, Reuters es más, digamos, objetivo, imparcial, es de centro, no tiene postura ideológica. Sacó un reportaje donde hablaba sobre el trabajo sigiloso de la Big Tech para penetrar en el equipo de transición de Joe Biden. Entonces sí, hay cierta afinidad de la Big Tech hablando de demócratas. Realmente, incluso en su campaña financiaron a Biden y eso está comprobado. Pero el punto acá es que lo están haciendo a instancias de la ley. Claro. Por eso digo, ahora está el tema de las demandas antimonopolio que afectarían a Facebook, por ejemplo, a Zuckerberg. Pero es lógico que si va entrando una administración demócrata, se acercan al bando demócrata. Ahora mismo es una crisis porque la Cámara Baja, la Cámara Alta, el Ejecutivo están controlados por los demócratas. Entonces, para ellos, seguir subsistiendo, seguir con el status quo que impera en su mercado, es lógico que estén afines a ellos. Pero el punto acá está en el marco legal. ¿Están o no las redes utilizando mal su estatus especial en la sección 230? Este es un tema que para mí el principal. De hecho, están dejando de ser foros públicos para líneas editoriales. Y eso es justamente lo que hay que tocar. Más allá del tema de que sí, mira, están más afines a los demócratas, en contra de los republicanos, más allá de todo el tema ideológico, el tema político, aquí hay un problema, una cuestión legal que puedo utilizar tranquilamente para, bueno, para mejorarlo, o de repente decirle, mira, tienes que dejar de censurar a las voces demócratas y a las voces conservadoras, perdón, y empezar a actuar como un foro público. Pero aquí va la distinción. ¿Cuál es o sea, justamente, cómo distingues tú lo que es una política de privacidad o una política empresarial sobre buen uso de una línea editorial? Porque ese es el gran problema que hay con Facebook, que hay con Twitter, porque pueden censurarte simplemente porque dicen que viola sus políticas de privacidad o sus políticas de buen uso, pero es una cuestión política. Y estas políticas deben estar legalizadas como parte de todos los reglamentos y de todas las constituciones de las Claro, empresas. por eso la derogación de la sección 230, por eso está el debate, porque están ejerciéndolo mal, claramente. ¿Y tú crees que efectivamente tiene un monopolio al menos de este mercado de foros públicos para discutir en Internet? Y aquí va el tema. Hay alternativas que con toda
censura que inició fueron creciendo. Claro, Del cambio de WhatsApp tienes Telegram, Facebook, Twitter tenías Parler y ahora tienes Gab, que básicamente son parecidos a Twitter. Tienes Minds, que se parece a Facebook. Entonces, no es que, al menos existen alternativas en el mercado, pero el caso de Parler es interesante porque todos los servicios, todos los proveedores se pusieron de acuerdo para que Parler no pudiese seguir opinando. claro, exactamente. Ese es el gran problema. Eh, Cuando a Parler, pues Parler, si vas a Parler, notarás que es una aplicación bastante rudimental que tiene una interfaz muy inferior a Twitter, pero muy inferior. Es lenta, es menos amigable. Realmente, si compiten en un mercado que no está sesgado ideológicamente, Parler no tendría opciones contra Twitter. El problema es que Parler dice, mira, aquí no te vamos a censurar y en Twitter sí, y por eso muchas voces conservadoras se van a Parler. ¿Qué ocurrió? Apple y Android dicen, tú no, no haces lo que hace Twitter, no regulas el contenido como ellos lo hacen, te voy a censurar. Pero eso es falso. Mira lo que pasó. Linkwood, el abogado este extremista que se volvió literalmente loco durante el tema electoral, pidió que ejecuten a Mike Pence, el vicepresidente. ¿Qué hizo Parler? Le eliminó el parlay, no sé cómo se dice. Bueno, viste que Su se dice cuenta. tweet. Sí, no, le eliminó, no, le eliminó el post en Parler porque justamente estaba incitando a una violencia explícita y no hay tema subjetivo que tocar. El tipo estaba pidiendo que ejecuten a Mike Pence. Lo eliminó. ¿Cuál fue la principal tendencia en Twitter durante todo ese tiempo? Cuelguen a Mike Pence. Era la tendencia en Twitter. Y eso no lo eliminó Twitter. Entonces, al final, justamente la demanda de Parler a Amazon es lo que dicen. Hombre, a mí me estás sacando bajo bajo una excusa que no tiene validez, porque mientras Twitter lo hace, yo lo estoy eliminando. Y pasó con el servicio, o sea, la demanda de Amazon, porque después de que obviamente lo sacan de la tienda de aplicaciones de Android y la tienda de aplicaciones de Apple, Amazon Service le quita el servicio y deja prácticamente offline a Parler. Ahora mismo tú no puedes entrar a Parler. Y al final termina siendo una red monopólica que le están imponiendo condiciones a una empresa mucho más pequeña que justamente en su etapa de despegue comercial está aprovechando una oportunidad de mercado y al final el libre mercado está roto. Estas empresas en teoría no están, ni siquiera están solamente coartando la libertad de expresión, están coartando el libre mercado en Estados Unidos. Yo hoy no puedo entrar a Parler. Pero para eso tendrían que aplicarse leyes antitrust, que sí existen en Estados Unidos. Claro, hay una demanda antimonopolio para, por ejemplo, Facebook, hay demandas. Hay una investigación contra Zuckerberg por se me fue la frase ahora, porque utilizó prácticas poco éticas para imponer condiciones en el mercado. Instagram, Facebook, WhatsApp son una suerte de Snapchat 2.0, 3.0, 4.0, por ejemplo. Toda esa investigación se está haciendo también cómo Facebook ha impuesto condiciones en su mercado. Se está investigando también, me imagino que se está investigando lo que está haciendo Twitter con el tema de la censura. Bueno, está todo el debate de la derogación 230, pero bueno, son procesos lentos, son procesos que llevan su tiempo. Veremos cómo resulta todo esto. Pero como te digo, esto fue creciendo tanto. Empezó, por ejemplo, eh, censurando a los chistes negros en Facebook y terminó ahora sacando de la cuenta al presidente de los Estados Unidos. Esto ya fue un proceso que llevó mucho tiempo y ahora como que estamos notando el problema, ¿no? De todo esto. Ahora qué está pasando Este, con las usuarios conservadores y demás. este último punto me llama la atención porque, bueno, mucha gente, especialmente muchos liberales más de centro, más de izquierda, celebran que efectivamente en una sociedad libre el dueño de una empresa puede eliminar al presidente de Estados Unidos sin que le pase nada. Pero hay un problema adicional. Si es que una persona como Mark Zuckerberg o como Jack Dorsey pueden eliminar, pueden censurar al presidente de los Estados Unidos, entonces significa que él no es la persona más poderosa en su país, sino que son los grandes dueños, los grandes presidentes de las empresas de la Big Tech. Y que pues a mí me da miedo porque estamos llegando a un nivel tecnocrático muy fuerte en donde no solamente dependemos de la tecnología, sino que la tecnología nos usa directamente. Y eso no está predispuesto, esto no se contempla dentro
de los principios de los padres fundadores de Estados Unidos, no de la Constitución en ese caso, que es la que inspira todo el problema que luego nos llega a todos en todo el mundo occidental. Mira, si el presidente de los Estados Unidos está desprotegido, ¿qué le quedará al ciudadano común? Si la libertad de expresión ni la libertad del libre mercado, o sea, el libre mercado está en peligro en Estados Unidos, ¿qué le quedará al resto de los países? Ciertamente, desde un punto de vista dogmático, es interesante que un empresario pueda imponerle condiciones a un presidente, pero también está el otro punto. Una serie de empresarios gigantes le están imponiendo y lo están pisándole el cuello a un empresario más pequeño, que es el de Parles, por ejemplo. Le están pisando el cuello. O sea, desde ese punto de vista, desde el punto de vista liberal y de la celebración del libre mercado, creo que es poco celebrable, más bien es reprobable. Pero fíjate este punto. La justificación oficial que dieron para censurar a Trump fue que estaba promoviendo la violencia. Pero una de sus últimas publicaciones en redes sociales fue un llamado, un video, llamando a los manifestantes a regresar a sus casas y a no seguir con la violencia, a actuar pacíficamente. Sí, Entonces, hay cosas que no están operando correctamente y la gente normal, la gente común, la persona de a pie, ya se está dando cuenta de eso. Entonces, no solamente es un problema jurídico, porque efectivamente hay toda una regulación y una normativa que les permite actuar de esa forma a las empresas de redes sociales. Y por otro lado, hay una inclinación política visible de los dueños de las empresas, de las políticas que están imponiendo internamente y de cómo esto se proyecta en el espacio que tendría que ser un claro. foro y no un medio de comunicación. ¿Qué es lo que distingue a un foro de un medio de comunicación? Si es que tú tienes el New York Times o si es que tú tienes el Washington Post, ¿qué es lo que les distingue de Facebook o de Twitter? Bueno, primero lo primero que dijiste, estoy totalmente de acuerdo, me parece totalmente injusto que se le haya cerrado la cuenta. Más allá de que reprobé porque yo fui, digamos, entusiasta de la administración Trump, creo que sus últimas semanas fueron una herida total y una locura. Creo que más bien su discurso, fuera antes de los sucesos del Capitolio, fueron reprobables. Su actitud en redes en ese entonces creo que no fue reprobable. De todas maneras, ahí surge otro debate. Si combatir la violencia con censura. Para mí no, para mí lo único que estás haciendo es estigmatizando a otro sector de la sociedad americana que se va a sentir totalmente violentada y totalmente perjudicada. Entonces, creo que es bastante ridículo y reprobable que se censure a las voces conservadoras o querer combatir la violencia con censura. Me parece totalmente reprobable. Lo otro es que la diferencia es bastante clara. Al New York Post, al Times, al Washington Post, a cualquier medio de comunicación, a cualquier editorial, tú la puedes demandar en Estados Unidos. Pero a Twitter y Facebook no. A Instagram no la puedes demandar. ¿Por qué? Porque tienen un estatus, eh, como te dije, especial que los distingue de ser una línea editorial. Pero cuando ellos abusan de su estatus legal para empezar a ser editorial, pero ellos están registrados como foros públicos, ciertamente la excusa, ese estatus especial debería derogarse. A menos que ellos vuelvan a su versión inicial, se comprometan, no sé cómo, porque no soy abogado, pero de alguna otra forma podrían hacerlo, la derogación podría ser inminente, capaz no ahora porque los demócratas van a gobernar y las victorias están mayormente afinadas a los demócratas, pero en 4 años, en 2024 o ahora en 2022 con las nuevas elecciones pueden cambiar eso. Capaz la demanda antimonopolios trasciende y a Zuckerberg lo obligan a vender WhatsApp e Instagram y lo agarran empresarios mayormente conservadores, quién sabe. Hay que ver también cómo surge, a ver si Parler consigue un nuevo servicio y se impone a Twitter. Capaz que al mediano y largo plazo sí puede imponerse. Pero como te digo, hay soluciones que son inmediatas. El problema es que ahora la sociedad americana está tan polarizada que las soluciones necesitan más inmediates y capaz el libre mercado sí funcionará, pero al mediano y largo plazo. Y la gente ahora está siendo censurada, está siendo pisoteada. Ese es un problema grave. Significa que, bueno, hay una decadencia o estas empresas están ayudando a una decadencia del sistema americano y es muy peligroso eso. ¿Tú crees que una solución podría ser nacionalizar los servicios de redes sociales? No, en absoluto.
No, Pero ¿por no qué? creo O que sea, sea. digo, si es que ofrecen un servicio público, se supone que podrían estar dentro de todo el sistema público para que No, por, aplique en primer lugar la Constitución, las enmiendas y demás. no, para mí no sería una solución porque estaría en manos de los gobernantes. Creo que no va por allí. El tema es hacer cumplir la ley y que la ley haga su efecto, que el libre mercado se mantenga, se respete la libertad de expresión, que unas empresas monopólicas no impongan condiciones a un empresario pequeño. Eso tendría que ser lo que valga. Porque si pasa en manos del Estado, entonces el aparato de redes sociales, cuando lo tenga un tipo que no crea en la libertad de expresión, pues, bueno, has visto, Ser ¿no? incluso Los peor. demócratas, claro, exactamente, los demócratas ahora mismo están en su etapa histórica más radical. Tienes a una vicepresidenta que es la senadora más radical de Estados Unidos, incluso por encima de Bernie Sanders. Creo que no estaría bueno nacionalizar las redes sociales. Sí, Pero la derogación podría ser una solución. o sea, el punto es más bien acercarse a una visión mucho más amplia, mucho más competitiva de las redes sociales, que es lo que no se Claro, tiene en este momento. Se volvieron monopolios, bueno, monopolios claro, naturales, accedieron a un estatus legal protegido y con eso han podido compensar y apoyar incluso un poco la degradación y la polarización política al sí, censurar opiniones contrarias. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Hay personajes y bueno, hay páginas que son no solamente conservadoras, sino son mucho más radicales en la derecha, que no han tenido tanto problema y que prevalecen en las redes sociales. Y yo te voy a dar el caso más paradigmático porque a mí me llama la atención. Tú tienes a una persona como Richard Spencer, con cuenta de Twitter, donde promueve abiertamente sus visiones y sus perspectivas de conflicto de razas desde la derecha, por no decirlo por lo que es. No es una cuenta oficial, por supuesto, como si es la de cualquier político de izquierda en Estados Unidos, pero se mantiene. ¿Por qué censuran a una persona como Donald Trump o como Ron Paul, pero no censuran a alguien como Richard Spencer que sí puede causar más daño con sus ideas? claro. Por eso es que se está debatiendo que estas redes sociales se han convertido en líneas editoriales. Están censurando es a los más problemáticos, a los políticos que en realidad, o a los factores políticos que en verdad pueden hacerle daño a sus intereses comerciales. El caso del New York Post para mí es el más emblemático, incluso por encima del presidente Trump. Porque, bueno, puede haber una discusión si incitó o no al odio y si hay justificación y tal, pero es que lo del New York Post es lo más abierto. O sea, no tuvieron una explicación verdadera para la censura. O sea, hicieron lo que le dio las ganas con la historia de Hunter Biden y los negocios con Burisma. La explicación fue pirateo. La explicación fue que tenía contenido privado el link, pero eso ya había pasado con otras publicaciones en infinidades de temas. La historia de los tags de Donald Trump en el New York Times sugería que la información fue obtenida de una forma poco ética en todo caso. Era mucho más censurable ese artículo que el artículo del New York Post bajo la explicación escueta de Twitter. Entonces, naturalmente se está viendo que las redes sociales están editorializando su contenido y persiguiendo las voces conservadoras que les son incómodas. Es Aquí un problema hay dos, gigante. sí, hay dos cosas que podemos seguir hablando. El tema de la caja de resonancia que se pueden estar convirtiendo las redes sociales. Si es que se censuran a las voces adversas, lo único que queda es una voz que está de acuerdo contigo y se vuelve una caja de resonancia, que es tanto el problema que puede tener cualquier red social mainstream si es que se va purgando de contenido conservador y solo queda contenido progresista, o si es que la mayor parte de conservadores migran a otras redes, en donde no hay discusión real. Ese es otro problema. Es preocupante también porque la polarización de la sociedad americana va a continuar. El reto que tiene Parler, el reto que tiene Gap, es que no solamente capten a los usuarios descontentos conservadores, sino que capten también a los, digamos, liberales más sensatos que también debe haber en la sociedad americana. Yo no creo que todos los liberales son unos radicales extremistas que están a favor de que le censuren la cuenta a los conservadores. Bueno, aspiro a que no. Por lo menos espero que haya un puñado que quiera también debatir con los conservadores.
Me preocupa esto porque obviamente la polarización está acá es más fuerte y obviamente la sociedad americana está sufriéndolo. Y de hecho los políticos demócratas, digo bien, están aupando esta polarización. Tienes a un Alexandria Ocasio-Cortez que está totalmente desenfrenada en Twitter. Tienes a Nancy Pelosi queriendo promover un segundo impeachment que no solamente va a damnificar a Trump, sino también va a damnificar a la agenda de Joe Biden de los primeros 100 días. Y que va obviamente a profundizar esa herida que tienen los votantes conservadores de Trump, que ya de por sí se sienten bastante, digamos, heridos y sienten un sentimiento de injusticia terrible por lo que pasó en las elecciones. Digamos, si bien uno puede decir que no se comprobó el fraude electoral, es cierto, pasó por todas las instancias y no se comprobó, ciertamente fue una elección bastante atípica en un contexto de pandemia, donde se implementó masivamente la utilización del correo, el voto por correo como nunca antes en la historia, y esto perjudicó a los republicanos, y hubo una serie de campañas legal de los demócratas antes de las elecciones para que esto se pudiera hacer. Digamos, hay un sentimiento de injusticia en los conservadores que los demócratas, lejos de intentar calmarlo o lejos de intentar sanar esa herida, la están acrecentando. Entonces, cuando se vaya Trump, ya no habrá chivo expiatorio, ¿no? Para hablar de polarización en la sociedad americana, porque eso fue lo que se dijo estos 4 años. Trump aupó la polarización, Trump la profundizó, pero en realidad también los demócratas tienen gran parte de esa culpa. ¿Y cuál sería el estado, al menos, en ese, o sea, sobre todo, cómo podría una administración siguiente, que es la de Biden, lidiar con las cuestiones de libertad de expresión? No solamente en redes sociales, que ya estamos viendo que va a haber un problema porque la Big Tech está de su lado y pues va a continuar la censura si es que no procede la aplicación de la ley. Pero a un nivel más general, ¿cuál sería el estado de la libertad de expresión en una administración Biden? El problema es que Biden, si uno repasa su carrera política, siempre fue un moderado. No era un tipo de izquierda, pero es que para esta elección o para su campaña eligió rodearse de los impulsos más radicales del Partido Demócrata. Eligió no verse tan moderado para digamos, captar todo este movimiento antirracial, antisistema, que puede votarle a él, que puede estar a favor de las ideas de Kamala Harris. Entonces es un problema porque cuando Biden necesite imponerse al círculo más radical del Partido Demócrata no va a poder, porque al final él está en la presidencia justamente por estos impulsos radicales. Le debe su presidencia a ellos, a Black Lives Matter, a los antisistemas, a los delincuentes Antifa que llamó que era una idea, era un debate presidencial. Es un grandísimo problema porque Joe Biden no va a ser un muro de contención para estos impulsos. Todo lo contrario, va a ser una suerte de cómplice pasivo en la Casa Blanca. Algo similar a lo que pasó con Obama con su política exterior, donde el Partido Comunista Chino creció en influencia a nivel global, donde Irán creció en su influencia en Medio Oriente, donde Cuba upó el socialismo del siglo XXI, donde el socialismo del siglo XXI se expandió por Latinoamérica a expensas del chavismo. La postura de ellas en virtud de una detente en realidad está siendo antilibertad. Sí, totalmente. Pero tal vez quisiera regresar un poco al tema de las políticas de Facebook y de Twitter bueno, las políticas de privacidad, que uno de las primeras no amenazas, sino rasgos de que ya comenzaba algo grande fue el cambio de las políticas de WhatsApp. No sé si recuerdas esto que fue en los primeros días de enero, antes del problema del Capitolio, antes de la censura de Trump, que ya se estaba denunciando, incluso desde el año pasado, que el cambio de las políticas de Instagram, que ahora nos van a espiar, el cambio de las políticas de WhatsApp. Entonces, no sé, tal vez nos estaban preparando para un takeover de las redes sociales ya mucho más politizado. Claro, digamos que quizás al usuario común no le afecte tanto este cambio de política, pero digamos a un multimillonario que necesita hacer transacciones gigantes o negociar
obviamente no le va a gustar que alguien tenga acceso a estas conversaciones. Eh, no conozco mucho el tema, pero sí, digamos, es un paso más hacia lo que parece inminente, ¿no? Que cada vez estas empresas tendrán más acceso a tus datos. Y bueno, es lamentable que sea así, pero digamos, para combatirlo, justamente lo máximo que podemos hacer es ir a Telegram, dejar de usar WhatsApp, ir a, ir a Parler, dejar de usar Twitter. Y de cierta forma, al final es una elección de mercado, pero el problema es justamente cuando estas empresas imponen condiciones a estas empresas más pequeñas. En el caso de WhatsApp, no. En el caso de WhatsApp, Signal y Telegram creo que puede ser una competencia genuina, no como Parler a Twitter de momento. Al menos no en el furioso presente, ¿no? Y bueno, o sea, ese es algo que es agradable porque existen alternativas. Pero las alternativas no siempre tienen tantas ventajas. Con Telegram he tenido la oportunidad de ver que sí, efectivamente es superior a WhatsApp en muchos sentidos. Uno tiene mucho más control de privacidad, tiene más opciones, pero uno ya está acostumbrado a usar el servicio monopólico y cambiar de Claro. golpe a otro servicio es una experiencia difícil para la mayor parte de gente. Por eso que los que defienden la libertad de expresión, los que defienden el libre mercado, tienen que apoyar la ley antimonopolios. Eh, si este problema puede resolverse de una forma es que las instituciones funcionen, las leyes funcionen y se hagan cumplir. Mira, Pero aquí está el yo ni problema. siquiera estoy Ajá. en contra de Facebook y Twitter. Facebook y Twitter para mí fueron plataformas importantes donde se pudo burlar la censura, como te dije. El problema es que de un tiempo para acá están convirtiéndose en algo que no son para nada positivos. No son positivos. Están aprovechándose de un marco legal especial para censurar, están aprovechándose de una situación comercial eh, también favorable para imponerle condiciones a pequeños y medianos empresarios. Y eso no está bien, eso no puede defenderse. Pues sí, pero aquí hay el otro conflicto entre los propios liberales y libertarios. Si es que las leyes antimonopolio son algún tipo de intervención estatal o si más bien son garantías para el libre mercado. O sea, se supone que en un mercado completamente libre no existiría la necesidad de haber ley antimonopolio porque los monopolios no se formarían. Es que mi visión, yo no soy tan dogmático en ese aspecto, como creo que el dogmatismo nos está alejando de las soluciones que necesitamos ahora. Eh, yo sí defiendo el libre mercado, el capitalismo, la libertad de expresión, eh, pero bueno, si hay una serie de empresas que están imponiéndole condiciones al pequeño y mediano empresario, digamos Amazon, Google, Facebook, ya con Twitter, se empiezan a cubrir las espaldas y empiezan a aplastar a sus competencias, el libre mercado no existe. Entonces, los liberales y los libertarios van a tener que ponerse de acuerdo para poder defender su postura, porque terminan cayendo en dogmatismo y no está bien, no está bien. Creo que con esto ya podríamos ir a preguntas de las personas que nos hayan oído. Es un tema que es amplio, pero al mismo tiempo es muy reducido y muy concreto, sobre todo por el aspecto legal, más que el aspecto político. Entonces, el aspecto político se lo puede dejar de lado porque se podría usar el mismo argumento, pero al revés, no, son los conservadores los que censuran a los progresistas y demás. Entonces, el aspecto legal se presenta como algo más inminente, algo con más fuerza a la hora de hacer un debate objetivo, a la hora de hacer una discusión objetiva. Claro, no, de acuerdo, de acuerdo. Aquí hay un comentario que nos hace Ángel que dice, precisamente el paradigma descentralizado y distribuido de Internet nos puede beneficiar, que es algo que ya se ve con el blockchain y con las criptomonedas. Y el otro comentario que el mismo Ángel nos decía era, lo que ocurre es que existe una convivencia entre el deep state y el big government, y también las grandes empresas, las grandes corporaciones. Pero, ¿qué es el problema? ¿Cómo sabe uno quiénes forman parte del Estado profundo, si es que existe efectivamente? Y si no es una cuestión mucho más orgánica, casi, que simplemente ven poder y se quedan con él, se asocian a él, que es lo que yo creo que está pasando en Estados Unidos con la Big Tech y con los Sí, demócratas. a ver, es muy difícil determinar todo eso, pero
claramente hay indicios que nos sugieren que obviamente hay una clara conexión entre los demócratas y la Big Tech. Pero te digo, tenemos que apostar a que el marco legal y las instituciones funcionen para poder hacerle frente a esto. Si no, estaríamos hablando de la decadencia del sistema americano completamente. Se estaría violando la libertad de expresión y el libre mercado. ¿Y qué es Estados Unidos sin estos dos pilares? Sí, y pues aquí tal vez una pregunta. ¿Tú crees que se podría generar nuevos servicios de Internet en base a blockchain y en base a descentralización? Yo creo que sí. Creo que pueden subir competencias. El problema es que las competencias lo pueden pueden tardar y pueden verse afectadas, obviamente. Pero hay algo positivo en todo esto, que mira, ve, Parler siendo una plataforma completamente nueva y completamente mediocre en el sentido de la interfaz, ¿no? Y todo el tema técnico, le estaba haciendo competencia a Twitter, que es un monstruo que lleva años en el mercado. Y Gap, para mí no es una competencia en Twitter, es más una competencia a Facebook, se parece más a Facebook, ¿no? Y le está haciendo competencia. Tienen que mejorar sus servidores y demás, pero fíjate. Telegram y Todavía. Signal le hacen Ajá. competencia a WhatsApp, por ejemplo, y ellos sí están Sí. posicionados. Digamos, tampoco estoy hablando aquí de que nada, que no va a funcionar las demandas antimonopolios, nada, que Facebook va a hacer lo que se le cante el gallo, nada, que Twitter no va a pasar, puede pasar dentro de unos años quizás. El problema es la inmediatez y todo esto, lo que te comentaba, que bueno, ¿Y cómo se digamos por lo regularía menos. después? O sea, si es que ya se logra romper con el monopolio de las grandes empresas de tecnología y surgen Se más alternativas, no ¿cómo se se regula, regularía? O no se sea, regula, simplemente se compite. se compite. El Se mercado se compite bajo normas autorregula. de naturaleza. O Lo que sea, pasa es que las normas y las leyes deben cumplirse. Cuando se cumplen las leyes van a funcionar tranquilamente, sin necesidad de que venga un estado interventor, ¿no? Y que te digan, tienes que funcionar así, así, tienes que funcionar así, así, porque normalmente eso termina corrompiéndose y afectaría más a lo que sería más grave lo que pasa hoy en día. Lo que tiene que cumplirse. sí, esto último que menciona Ángel es interesante, que lo más semejante a Facebook es Minds. Aunque yo he visto que también, al menos entre los pensadores conservadores, en Facebook se ha promovido un poco el uso de esta plataforma Substack para publicar ensayos y demás, que es parecido a los blogs de antaño. No sé si te acuerdas cuando uno hacía los blogs en Blogger, en WordPress, y tenía los blogs. Entonces, yo al menos con los Substacks y con sobre todo con los Substacks he visto eso. He visto el regreso de los blogs. No sé, tal vez en el mejor de los casos estamos regresando a una forma de Internet anterior a Puede la de ser. las grandes empresas. Pero no estoy Mira, seguro porque las grandes empresas tienen poder, mucho poder. en el peor de los casos, si se deroga la sección 230, ten por seguro de que las demandas que le van a caer a Twitter, Facebook e Instagram las pueden acabar por completo. Sería una revolución de Internet impresionante, pero pasaría en el marco legal y capaz viene algo mejor después de eso. Creo que nuestra sociedad se acostumbró, si hoy no tienes ninguna red social no eres nadie. No creo que esto se acabe, van a surgir nuevas plataformas, van a surgir más competencia, creo que no se va a acabar al fin y al cabo. Y bueno, si queremos mantenernos así, de esta forma, la solución es muy simple, que estas redes sociales dejen de imponerse y dejen de trabajar como una editorial. Que lo veo lejano, ese es el gran problema. Yo no veo que Twitter vaya a dejar de hacer lo que hace ahora y que Facebook vaya a dejar de hacer lo que hace ahora. Sí. O sea, yo estoy de acuerdo. Yo primero quiero ver cómo se desarrolla el asunto. Yo todavía no, bueno, sí sufrí mis casos de censura en Facebook, pero fue sobre todo comprobando el algoritmo, o sea, efectivamente ver en qué te censuraban y en qué no. Los chistes más pasados de raya sí eran generalmente puntos de quiebre en donde a uno le censuraban. La primera vez que me bloquearon en Facebook fue por uno de esos, en una página que solía administrar. Pero después de eso, no he visto que haya habido tanta violación, o sea, tanta violación a la libertad de expresión en mi caso. Yo publico constantemente, comparto bastantes artículos y demás, y no siento que haya una, o sea, Claro, que haya fuerza contra eso. ahora mismo no, ahora mismo capaz no, capaz tú y yo podemos seguir navegando sin mayores problemas, pero como te dije, empezó por lo pequeño, empezó porque el usuario indignado pidió mayor control para los comentarios abusivos, entre comillas, o para lo que ellos consideraban abusivos,
Y esto fue creciendo al punto tal de que ahora mismo las redes sociales están persiguiendo disidencia, voces conservadoras, el presidente de los Estados Unidos, ya a diarios medios de comunicación justo en momentos claves de la política americana. O sea, fue creciendo y digamos, iba a seguir creciendo. Es un monstruo que se puede ir desarrollando y hacerse más autoritario incluso. ¿Hay ejemplos históricos de alguna empresa que haya sido protegida por el gobierno federal y que haya crecido demasiado? ¿O alguna industria particular, algún sector? Bueno, es que no sé si precedentes, pero es que el caso actual, por eso es que está la discusión sobre si Twitter y Facebook están violando la primera enmienda, ¿no? El tema del free speech. Porque ciertamente el gobierno no está censurando. O sea, que en teoría no está violando la primera enmienda, pero si le dan el marco legal para que ellos impongan, puede tranquilamente ser un agente pasivo, un cómplice pasivo en todo esto. Entonces Es cabía, informal, la censura es claro, informal. cabría el debate por lo menos. Y es importante, es urgente que se dé el debate. Pero sí. O sea, es un tema realmente, es extenso, pero al mismo tiempo es muy concreto. Yo creo que con eso podemos ya cerrarle un poco. No he visto más preguntas, sino más bien comentarios, sobre todo de Ángel, o sea, dio el caso de cuando a nosotros la cuenta de Twitter de Navarra Confidencial nos la cerraron por casi 2 días, justamente haciendo una interpretación bastante rara de un tweet que habíamos hecho celebrando Claro. los 15 años del diario, del periódico. Entonces, con eso o sea, dijeron que éramos menores de edad, que habíamos abierto la cuenta como menores de edad y que tenían que cerrárnosla. Qué Pero bárbaro. fue algo que logramos recuperar. O sea, son interpretaciones un poco raras que hacen las redes sociales. Pero sí, No, de acuerdo. esto es interesante, que Ángel nos menciona que el Estado tiene un porcentaje de acciones en Twitter, al menos en España. O sea, porque nosotros tenemos el problema. Yo estoy en Latinoamérica y para nosotros las redes sociales las vemos sobre todo como una herramienta política y estamos en campaña en mi país y todos los candidatos procuran utilizar redes sociales para intentar convencer al votante. Claro. Pero en otros casos no es tanto así. No ha sido tanto así, sino que efectivamente hay una participación mucho más fuerte de la red social, incluso en la estructura económica de la sociedad, no solamente en su estructura de comunicación. Mira, es que las redes sociales formaron hace parte de nuestra vida. Al tema político, económico, social, de todo, de todo. Por eso, si de alguna u otra forma prospera la derogación de la 230, nuestra vida va a cambiar por completo. No sé si para bien o para mal, o si van a surgir nuevas plataformas, pero sería una revolución total, sería increíble. El problema, bueno, es un tema, como dijiste, complejo pero concreto. No tengo la respuesta para todo, lastimosamente, pero sí sé que hay un problema ahora, sí sé que hay un problema de censura y un problema de que el libre mercado está en peligro en la sociedad americana. Por Bueno, cierto, tendremos que... Sí, antes, sí, sí. antes que termines allí, le mando un saludo a Jesús que estuvo pendiente del live, Don Melgarejo. Él es de Sí, Paraguay, aquí, es donde yo estoy. o Y sea, también al compañero de América, Rafael Varela, que estuvo aquí en el live. de lo que yo veo, algunos de mis conocidos han estado y han comentado, como Gabriel Mármol o también como Jesús, que mencionó un poco. Hay una pregunta interesante que tal vez podrías repetir. O sea, ¿cuál es tu opinión personal sobre Telegram y Signal? Bueno, a mí me gusta mucho Telegram, creo que es superior a WhatsApp, pero para temas de privacidad creo que Signal es la mejor de todas. Creo que Telegram es mucho más amigable y creo que son plataformas que perfectamente podrían competir con WhatsApp en el corto plazo, que no sería el caso de Parler con Twitter. Sí, o sea, es una buena reseña, por así decirlo. Yo Telegram lo tengo desde hace será casi más de un año, y yo le veía como un servicio adicional. O sea, lo había descargado por si acaso. Pero luego le fue encontrando más utilidad. Hay canales con bots de música, No, a hay mí me parece canales donde, increíble. donde difunden libros, donde difunden películas y series en Telegram es, streaming. Entonces es interesante, es bien interesante.
Telegram es increíble, encima no te consume nada de memoria del teléfono porque tienes tu nube, ¿no? Todo esto. Pues sí. Yo creo que con eso ya podemos ir cerrando. Es un tema concreto, pero al mismo tiempo es un tema extenso, entonces puede dar para hablar, pero necesitamos ver cómo se desarrolla el asunto. Yo creo que ahí le dejamos entonces, Manuel. Gracias, Hugo. Un gusto y nada, el mayor de los Gracias éxitos a para ti. ustedes. Gracias a ti, ha sido un gusto. No espero volver a tenerte en el canal y en la cuenta pronto. Nos vemos. Ojalá pronto nos vemos.